con el cerebro en mente. Hoy vamos a hablar de la arquitectura del cerebro de nuestros hijos. Hasta los padres más dedicados al desarrollo del potencial de sus hijos, a la crianza de sus hijos, muchas veces carecemos de la información de cómo está conformado el cerebro del ser humano. Aspecto importantísimo al momento de nosotros escoger el estilo de paternidad que queremos tener de una manera consciente, de una manera razonada y analizada de qué es lo que queremos para nuestros hijos, cómo queremos moldear el cerebro de nuestros hijos, cuáles son esas experiencias de vida, cuáles son esas enseñanzas que nosotros queremos dejar como base de su desarrollo como seres humanos. Porque como les dije en el video anterior, los primeros 7 años de vida son esenciales en el desarrollo de un niño, especialmente cuando consideramos que los aspectos como la disciplina, el autoconocimiento, el autoestima, las relaciones con las demás personas, el rendimiento escolar, cosa que a muchos padres importa bastante, la creatividad, la imaginación, todo eso depende de cómo el cerebro de mi hijo ha sido moldeado durante los primeros años de vida. Pero no nos vamos a desanimar, los primeros años de vida son básicos. Pero estos ejercicios que vamos a trabajar con la integración del cerebro del niño, los podemos aplicar durante toda la vida y hasta con nosotros mismos. Es más, tenemos que comenzar con nosotros mismos para poder trabajar con nuestros hijos. Cómo hacer que ese conocimiento nos ayude o nos auxilie en todo lo que es la educación de nuestros hijos. Vale la pena resaltar que cuando hablo de hijos, me refiero a hijos e hijas, y cuando hablo de paternidad, hablo de paternidad y maternidad. Entonces, cuando hablamos de la crianza de nuestros hijos, esa información básica de cómo funciona el cerebro, cuáles son las partes más importantes del cerebro cuando hablamos en cuanto al aprendizaje se refiere, va a repercutir en que nosotros eduquemos a nuestros hijos de una manera que está direccionada a cómo enseñar a mi hijo intencionalmente todas las habilidades, el desarrollo de su potencial, de todo su desenvolvimiento como ser humano. Y si yo conozco esas partes del cerebro y sé cómo trabajar con ellas para moldear un cerebro de un niño feliz y sano, mentalmente, emocionalmente, voy a hacer una gran diferencia en mi labor de padre o de madre. Cuando hablamos del cerebro, tenemos que primero saber que el cerebro tiene un rol principal, protagonista. El cerebro es el que determina quiénes somos como seres humanos y qué hacemos. Entonces, quiénes somos y qué hacemos. Fíjense que está importante. Entonces, el cerebro prácticamente es es todo en la vida de un ser humano. Por eso es tan importante cuidarlo y tener conocimiento de cómo funciona para yo ir moldeándolo yo misma, mi propio cerebro y el cerebro de nuestros hijos para que sean unos seres humanos completos. A veces pensamos que la herencia, no, el niño tiene esa personalidad o yo heredé esto de mis padres y soy así porque así son mis papás o porque así era mi abuelo. Y fíjense que se ha descubierto en estudios recientes que el 30% de lo que nosotros somos se lo debemos a la herencia, solo el 30%, que no quiere decir que no es algo significativo, ¿verdad? Es importante la herencia. Eso también tenemos que pensar cuando nos casamos. Y cuando elegimos pareja, o sea, los padres de nuestros hijos, el futuro padre o la futura madre de nuestros hijos, tenemos que tener pendiente ese 30%. Y el 70% restante viene de las experiencias de vida de ese niño. Y las experiencias de vida, ¿quién se le da? ¿Quién le da las experiencias de vida a un niño? En los primeros 7 años de vida, como les dije en el video anterior, en los primeros 7 años de vida, la experiencia se la brindamos nosotros, los adultos significativos que viven con el niño. Los padres, los abuelos, los tíos, los primos, los primeros amiguitos del preescolar o los primeros maestros del preescolar. Entonces, fíjense la importancia que tiene eh, conocer todo esto acerca del cerebro. Entonces, ese 70% de las experiencias que yo como padre
o como madre le brindo a mi hijo, prácticamente 70%, imagínense, es casi todo de lo que el niño aprende. Entonces no podemos, digamos, decir, no, porque lo heredó. No, él va a ser así porque su papá es así. Él es malcriado porque su papá es malcriado. No, no porque lo heredó, porque está viendo que todavía, después de adulto y de maduro, su papá todavía es malcriado. Y a lo mejor eso es lo que él va a aprender, pero no porque lo heredó, lo va a aprender porque lo ve todos los días y lo ve como algo normal. Entonces, tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos del cerebro de nuestro hijo y cuando hablamos de educación de nuestros hijos, tenemos que estar pendientes de que son las experiencias lo que realmente forma la personalidad de un niño y quién es ese niño en el presente y quién va a ser ese niño en el futuro, qué pareja va a escoger, cómo se va a comportar, todo eso, si va a ser una persona feliz o no, porque esa es la base del ser humano, la primera infancia, es la base. Y la base, yo como padre tengo la gran responsabilidad como padre o madre, tengo la gran responsabilidad de que esa primera base de vida sea una base, de una base bien significativa, bien nutrida a mí. Cuando nosotros queremos criar hijos emocionalmente fuertes, resilientes, que resiliencia es cuando nosotros tenemos la capacidad, el ser humano tiene la capacidad de sobreponerse a los problemas, porque nunca vamos a escapar de los problemas ni de los sufrimientos. Los seres humanos durante toda la vida nos vamos a enfrentar a conflictos, a problemas, a estrés, a sufrimiento, pero hay una diferencia entre el ser humano que se derrumba ante un sufrimiento y el ser humano que saca provecho de ese conflicto, saca un aprendizaje de lo que le pasó y eso se enseña. Eso se enseña, lo debemos nosotros enseñar como padres. Si nosotros no lo sabemos hacer, ¿verdad? Porque nosotros nadie nos lo enseñó. Primero tenemos que aprender a hacer con nosotros mismos. Entonces, estas estrategias y estas técnicas que yo les voy a dar no van a servir solo para aplicarlas con nuestros hijos, también para conocernos un poquito mejor nosotros. Entonces, solo atendiendo estos aspectos básicos de cómo el cerebro funciona, es que yo voy a poder ayudar a mi hijo a responder ante situaciones de estrés, lo voy a poder ayudar a construir una fundación, una base social, emocional y una salud mental, porque la salud mental también se construye. La palabra clave para lograrlo es integración. ¿Por qué es integración? Bueno, cuando sabemos que el cerebro, vamos a dividir, el cerebro tiene muchas partes, ¿verdad? Pero para lo que nos interesa del tema de hoy, vamos a estudiarlo solamente en cuatro grandes partes, que son el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, la parte superior del cerebro y la parte inferior del cerebro. ¿Ok? Conociendo la función de cada una de estas partes, ¿verdad? A grosso modo, por supuesto, porque el cerebro es el órgano más complejo del ser humano y ya el ser humano es bien complejo de por sí. Pero conociendo estas partes a grosso modo podemos trabajar con esa integración de esas cuatro, digamos, grandes partes del cerebro. Y esa integración es lo que me va a permitir a mí tener un niño emocionalmente estable, una persona resiliente, una persona fuerte, una persona feliz. Comencemos hablando entonces por el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es analítico, detallista, lógico y numérico. Es responsable de todo el razonamiento lógico-matemático. Es responsable también del lenguaje escrito, del lenguaje hablado, de la memorización. Le gusta el detalle. Estas características les vamos a ver la utilidad. Digamos, cuando hagamos los ejercicios, cuando veamos las estrategias y los ejercicios, porque es importante saber cuán detallista es el hemisferio izquierdo del cerebro y cómo le gusta utilizar símbolos. Mientras que el hemisferio derecho es conceptual, tiene pensamientos integrales y holísticos como es el amor, la lealtad, la belleza. El hemisferio derecho es el encargado de comprender las expresiones faciales. El hemisferio derecho también está relacionado con la percepción sensorial y las asociaciones auditivas, por lo cual es el hemisferio predominante en los artistas. A trabajar el autoconocimiento nos ayuda a experimentar o a visualizar, ¿verdad?
el lenguaje no verbal, que es tan importante. Muchas personas no saben cómo, digamos, leer ese lenguaje no verbal, que es tan importante para desarrollar la inteligencia emocional, que eso ya es un tema de otro video que tenemos pendiente. Cómo desarrollar la inteligencia emocional en los niños. Esa inteligencia emocional tiene mucho que ver con el hemisferio derecho del cerebro. Tenemos también una parte inferior en el cerebro, ¿verdad? De la parte inferior, el sistema límbico, que está compuesto por varias partes. Y el sistema límbico está encargado de las conexiones emocionales que yo tengo como ser humano. Todas las conexiones de amor, las relaciones sociales, todo eso se genera, esa parte de la emocionalidad, todas las emociones, las voy a experimentar y se generan en el sistema límbico, que es en la parte inferior. Al igual que el cerebro reptil, que también está, digamos, en la parte inferior del cerebro, que es el cerebro más primitivo, que es el que digamos, nos previene de los peligros, el que nos permite tomar rápidas decisiones de sobrevivencia. Ese cerebro también lo compartimos con otros mamíferos, que, que vemos que son, o sea, muy parecidos a nosotros en muchas cosas. Ese cerebro primitivo lo compartimos con muchos mamíferos y es el que nos ha permitido desde que el hombre es hombre, desde el comienzo de la humanidad, es sobrevivir y tomar decisiones rápidas, sin pensar, sin razonar. Muchas veces son necesarias esas decisiones. La parte más compleja del cerebro y la parte superior del cerebro, que es el neocórtex, ese cerebro superior, que es donde se realizan todos los procesos complejos en el cerebro del ser humano, se realizan en el neocórtex, los más complejos. Y son la creatividad, lo que nos permite imaginarnos algo, la creatividad, la imaginación, la planificación, la organización. Entonces es, digamos, el cerebro que nos distingue de otros mamíferos. Los otros mamíferos no tienen el neocórtex desarrollado como lo tiene el ser humano. Entonces, cuando hablamos del neocórtex, tenemos que tomar en cuenta que el neocórtex se desarrolla biológicamente, o sea, su formación biológica se termina de desarrollar en la tardía adolescencia, es decir, después, hasta los 21 años se puede terminar de desarrollar el neocórtex, que es la parte más compleja y más sofisticada del cerebro humano. Entonces, fíjense que hay muchos comportamientos en los adolescentes que no los entendemos y la explicación está en que todavía no tienen el cerebro completamente formado, es decir, el neocórtex todavía no está completamente formado fisiológicamente. Entonces, la explicación para muchos comportamientos de los adolescentes, por ejemplo, cuando la mayoría de los adolescentes no tienen, digamos, ese temor de muchas cosas que como que no ven, decimos los adultos, no ven el peligro. Y en realidad ellos no ven el peligro porque la parte de precaución, ¿verdad? De asumir las consecuencias de los actos, eso está en la parte, en el neocorte, en la parte superior del cerebro, y por supuesto ellos pueden prever muchas consecuencias, pero no está totalmente desarrollado. Entonces ellos a veces no ven el peligro de muchas cosas que ellos hacen, de muchas actividades, eh, comportamientos que ellos hacen, que muchas veces son peligrosas para su salud, para ellos mismos. Ellos no lo ven así porque todavía el cerebro no está desarrollado. Entonces fíjense la importancia de conocer esos datos, la importancia del conocimiento. Esas cuatro grandes partes del cerebro, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, la parte superior y la parte inferior del cerebro. Entonces, teniendo en cuenta para qué sirven cada una de esas partes, someramente, de una manera bien, digamos, bien superficial, no tenemos que profundizar tanto en cuáles son las funciones, porque, bueno, es de verdad que el cerebro es algo que cada día asombra más. Nunca terminamos de aprender de lo maravilloso que es nuestro cerebro humano. Conociendo someramente esas funciones del cerebro, la palabra clave para yo como padre o como madre tener una paternidad exitosa es integración. ¿Por qué integración? Porque lo clave es integrar todas esas partes del cerebro para que
funcionen. De hecho, biológicamente ellas se conectan, por supuesto, hay conexión entre los hemisferios, todo el cerebro está conectado, pero cómo intencionalmente hacer que esa conexión sea potenciada, cómo potenciar esa integración del cerebro. Les voy a poner un ejemplo para que visualicemos un poquito. A veces vemos personas adultas que ya supuestamente son maduras, que no se comportan como personas maduras. En algún momento de estrés, de frustración, gritan, insultan, o se ponen demasiado nerviosas. O sea, se dejan dominar por, digamos, el sistema límbico, la parte inferior de nuestro cerebro, que es la parte de la emocionalidad. Se dejan dominar por la emocionalidad. Personas maduras que deberían ya tener un razonamiento lógico, no deberíamos dejarnos llevar por las emociones ni por los sentimientos. No quiere decir que anulemos nuestras emociones y nuestros sentimientos, quiere decir que conozcamos nuestras emociones y nuestros sentimientos, sepamos autorregularnos. Entonces, eso muchos adultos no lo hacemos, no lo saben hacer. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no está completamente integrado, o sea, no está funcionando como un todo. ¿Por qué? Porque no me enseñaron cómo hacerlo. Eh, ¿Cómo se enseña esto? Por supuesto, no se va a enseñar explicándole al niño que tengo las partes del cerebro, un niño de 3 años, ¿verdad? Se va a enseñar aprovechando todos los momentos diarios, todas las oportunidades que se nos dan en el día a día como padres, con estrategias simples y sencillas, como el recuento de historias, como la atención focalizada. Y otro tipo de ejercicio que lo vamos a ver en el próximo video. En el próximo video vamos a hablar entonces de cómo integrar ese cerebro, esas cuatro partes del cerebro, de cómo integrarlos, pero en la práctica. Porque muchas veces, muchos libros que uno puede leer, muchas conferencias que uno puede asistir o ver en la televisión o en los medios de comunicación, veo mucha información que nos da como que un despertar, que eso es muy importante porque lo primero es darse cuenta, ¿verdad? Porque mientras nosotros estamos como ciegos ante un problema o ante algo que no sabemos cómo hacer, ni siquiera a lo mejor sabemos que existe, nunca vamos a poder solucionar, ¿verdad? Entonces ese despertar nos lo dan a través de ese libro, de ese documental o de esa conferencia que vimos, pero rara vez nos dicen cómo. Entonces nos dejan como que con ese, eh, ay, sé que no estoy haciendo esto bien, pero ¿cómo lo hago? Entonces el cómo lo hago es tan importante como ese despertar que tenemos cuando tenemos un conocimiento nuevo, cuando sabemos que hay cosas que no sabemos que existen o no sabemos cómo hacer. Y ya tenemos el conocimiento de que ahí están, las tenemos a la mano, lo que tenemos es que saber cómo hacerlo. Y ese cómo hacerlo es lo que vamos a ver en el próximo video. Espero que, bueno, si les gustó el tema, si les pareció interesante, podemos ahondar un poquito más sobre el tema. Esa es la intención. Ir adaptando el canal a las necesidades, a lo que quieren saber, a lo que quieren escuchar, a lo que quieren experimentar. Bueno, y compartir los conocimientos que pueda tener en cuanto a un tema que realmente me apasiona, que es el ser humano. El desarrollo del ser humano desde que está como en el vientre de nuestra madre, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, hasta, bueno, hasta el último aliento. Me apasiona este, imaginarme que hay tantas cosas que no sabemos y que muchas veces pasamos, sin, caso mío, eh, pasamos 40 años, 50 años y tenemos como un despertar ya cuando hemos ya tenido una experiencia y cuando tenemos algún conocimiento, digamos, acumulado, que hemos perdido tanto tiempo en cosas tan banales, que a lo mejor no nos hemos enfocado en lo que realmente importa, en lo que tenemos familia, lo que tenemos hijos, sobrinos, familia que de verdad queremos y que apreciamos.
Vemos que realmente lo importante es el ser humano, lo importante es compartir con los seres queridos, ayudarlos a crecer, ayudarlos a desarrollarse en lo que podamos y nosotros ir creciendo en el intento, porque a medida que nosotros vamos buscando información, tratando de mejorar como padres, en un momento vamos mejorando nosotros mismos, porque yo tengo una premisa, yo no puedo dar lo que yo no tengo. Entonces, si yo quiero mejorar algo en mis hijos, si yo quiero pasar algo bueno para mis hijos, tengo que empezar por mí, porque los niños aprenden es de lo que experimentan, de lo que ven, no solamente de lo que les hablan. Bueno, ha sido un placer compartir este tema con ustedes. Me apasiona el cerebro de los niños. Es impresionante cómo el cerebro del ser humano es tan perfecto y cómo nosotros podemos para aprovechar toda esa perfección, para aprovechar todo ese potencial que el niño tiene. Nos vemos en el próximo video donde vamos a ver la estrategia para poner en práctica esta integración del cerebro del niño, de todas las partes del cerebro que funcionen como un todo. Nos vemos en la próxima oportunidad. Abrazos, chao.